Reciban un cordial saludo de su docente Ángel Medina Franco de la formación complementaria Excel Intermedio Jornada de la Tarde. Hoy es martes 4 de agosto de 2020. Esta es nuestra sesión número 14, con la cual culminamos la etapa de las clases, de impartir la formación, por así decirlo. Y mañana tendríamos nuestra evaluación final. Las notas de los dos primeros cortes están en Q10. Los que no aparezcan aún en Q10, por favor, debemos llamar, por favor, para que solucionar ese impasse. Bueno, hemos hecho un recorrido por Excel en estas horas, pero Excel es un programa bastante extenso. Hemos tratado de cumplir con todo el contenido lo más estrictamente posible, pero Excel es un programa demasiado amplio. Hay que seguir trabajando en él. Para ustedes, los que superen este curso, los espera el curso de Excel avanzado, donde seguramente estarán mirando otras herramientas y otras funciones de este programa, como su nombre lo indica, de forma más profunda, más avanzada. Bueno, en el día de hoy ya habíamos quedado pendientes que íbamos a tocar, bueno, este tema que sí me parece fundamental de los muchos, pero este no lo podemos dejar por fuera, que es el tema de los gráficos. Hoy vamos a trabajar sobre ese tema, que es el manejo de gráficos en Excel. Realmente no es nada complicado, me parece a mí, pues, en mi opinión, pero es bastante interesante y muy útil. Es una de las herramientas quizás más usadas también en Excel a la hora de presentar informes, de presentar alguna información. Deben estar viendo ya un cuadro en Excel. Me Sí, confirman, por favor. Bueno. Ya se ve. Listo, sí, me alegra. Este es un cuadro de ventas. Usted dirá, bueno, insistimos. Este fue el mismo cuadro de ventas que trabajamos en una oportunidad, pero allá le estaba explicando otra cosa. Cuando aplicamos suma, promedio, que liquidamos bonificación y hasta aplicamos la bonificación donde utilizamos la función sí anidada. Bueno, este es el cuadro, un cuadro de ventas organizado, primer apellido, segundo apellido, nombres. Aquí tenemos el nombre completo, que si quiero lo podría quitar. No, pero entonces tengo las ventas de estas personas por meses. Tengo el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, y un total. O sea que tenemos unas ventas semestrales, ¿verdad? Semestrales, podría ser de este año o de cualquier año. Bueno, lo importante que yo quiero hacer con este cuadro es lo importante. Yo en este caso ahorita vamos a eliminar o a ocultar esta, para que inicialmente vean una cosa. Voy a eliminar esta columna, porque yo igual la puedo quitar o poner cuando yo quiera. De momento la elimino. No la vamos a eliminar, vamos a dejarla. Bueno, ¿por qué? Porque voy a trabajar realmente con el nombre completo. Si a mí me pasan este cuadro, yo soy el jefe de ventas o el gerente, este cuadro, para uno analizarlo, cuál fue el comportamiento de las ventas de cada vendedor, uno se demoraría porque tendría que estar mirando las cantidades, sumar y cosas así. Precisamente para eso se inventaron los gráficos. Porque ¿qué es realmente un gráfico? ¿Quién me ayuda, por favor, decirme qué es un gráfico? ¿Qué es un gráfico? Cuando tenemos un gráfico, realmente ¿qué es lo que tenemos allí en ese momento? Alguien, una opinión para escuchar, es para aprender. ¿Qué entendemos nosotros por un gráfico?
Yo entiendo por gráfico es la representación de una información de manera gráfica. Bueno, sí, o sea, precisamente un gráfico es la representación de información numérica, ¿sí? Ya cuando decimos gráfico, estamos diciendo que lo representa a través de imágenes, ¿sí? Eso es lo que, ¿sí? Entonces, es la representación con imágenes de una información numérica. O sea, en este caso, las ventas. Entonces, sí, precisamente eso es lo que es un gráfico. Porque yo escucho que hay un dicho muy viejo que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso precisamente lo corroboran los gráficos. O sea, a mí me queda mucho más fácil entender una información de manera gráfica que con esta cantidad de números y letras. Entonces, eso, precisamente para eso es que se usan los gráficos. Bueno, aclarado eso, vamos a hacer el primer gráfico. Vamos a hacer nuestro primer gráfico. Vamos a hacer el gráfico de enero, del primer mes. Vamos a hacer el gráfico de enero. ¿Cómo se hace un gráfico? Hacer un gráfico en Excel es muy fácil. Se selecciona la información que queremos que precisamente se represente. Entonces, selecciono la columna de los nombres y la columna de el primer mes, en este caso enero. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo yo que indicarle qué hacer para después decirle que vamos a hacer el gráfico. Porque yo necesito relacionar las ventas con los vendedores, saber cuánto vendió cada quien. Bueno, una vez tengo seleccionada la información, nos vamos a la pestaña insertar de la barra de opciones y aparece un cuadro, el 1, 2, 3, el cuarto cuadro dice gráficos. El cuarto cuadro queda como a mitad de la hoja, aquí están, no sé si alcanzan a ver el mouse allá, sí, que se llama gráficos. Una vez allí, yo debo escoger el tipo de gráfico que quiero aplicar, porque gráficos hay varios, se puede decir que hay muchos. Entonces yo le digo el tipo de gráfico. Primeramente vamos a escoger este tipo de gráfico de acá, que es uno de los gráficos que quizás más conocemos, que seguramente lo han visto, que se llama el gráfico de columnas. Gráfico de columnas. Vamos a dar clic allí. Por ahí salen los de barras y los de columnas, pero inicialmente vamos a hacerlo es de columna. Y seleccionamos uno de los modelos que allí nos presentan. En este caso, yo voy a escoger este. Voy a escoger este. E inmediatamente me sale mi gráfico. Mire, ya el gráfico está hecho. El gráfico está hecho. Pero ¿qué me sucedió? Que el gráfico en este momento quedó como un objeto en la misma hoja. Eso no es que no se pueda, porque fíjense que yo lo puedo mover y lo puedo colocar en cualquier parte. Pero lo mejor, ya hemos hablado que Excel tiene la capacidad de manejar muchas hojas. Entonces, si yo tengo la facilidad de tener hojas, yo para qué me voy a complicar teniendo los gráficos en la misma hoja, siendo que lo puedo pasar para otra hoja, ¿sí? Entonces, teniendo el gráfico seleccionado, acá pueden ver que a la parte derecha, a la parte extrema derecha, me sale una opción que dice mover gráfico. Mover gráfico. ¿Sí la están viendo? En la última opción de la parte derecha. ¿Sí? Mover gráfico. Damos clic allí. Y el que saca este cuadro de diálogo que me dice seleccione dónde desea colocar el gráfico. Y la primera opción dice hoja nueva, gráfico 1. Porque está seleccionada la opción objeto en ventas mensuales. Esta hoja donde tengo toda la información se llama ventas mensuales. Entonces yo le digo que no, que lo quiero en una hoja nueva y él me pone ahí el nombre de gráfico 1.
cosa que yo puedo modificar diciendo gráfico de columnas enero. O sea, fíjate que enseguida le estoy colocando el nombre a la hoja. Inmediatamente le estoy colocando el nombre a la hoja. Aceptar. Y ahora sí, mi gráfico quedó en una hoja nueva. Mírenla, que aquí se llama gráfico de ventas enero. Me quedó. Ya acá se ve mucho mejor. Y claro, lo que yo les decía, no es lo mismo estar viendo esta información acá del mes de enero, donde yo tendría que ponerme a analizar uno a uno para saber cuál vendió más, cuál vendió menos, que mirar este gráfico. Porque en este gráfico, ¿ustedes qué creen que sería lo primero que una persona observa o analizaría? ¿Qué es lo primero como que le llamaría la atención? ¿Quién me dice? Si ustedes le presentaran este gráfico, dime. El máximo valor y el mínimo valor son los que, o sea, siempre tratamos como de ver por medio de la figura, cuán más grande esté. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo primero que le llamaría la atención es saber cuál fue el que más vendió. Oye, este que vendió bastante, el más grande, la barra más alta, ¿quién es? Abajo está el nombre. Abajo está el nombre enseguida. Ah, Luis Franco. Ah, hombre. Porque ¿qué hacen este tipo de empresas? El que más vende, seguramente lo felicitan o le dan un premio, ¿verdad? Y el más pequeñito también les llama mucho la atención, pero para una cosa totalmente contraria, llamarle la atención. Mira, ¿qué te está pasando? Porque no estás vendiendo mucho y en algunos casos incluso despedirlo. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Bueno, teniendo ya nuestro gráfico acá, pongan atención. Una pregunta, ¿ustedes no tienen una base de datos así como esta ya que ustedes pudieran ir trabajando? Sería lo ideal que tuvieran una base de estas con unos nombres y unos valores. Quizás debimos compartírsela. Bueno, doy clic sobre una de las barras y automáticamente se seleccionan todas. Se dan cuenta que les salió unas burbujitas arriba. Pongan atención. Voy a hacer clic con el botón derecho. Clic con el botón derecho y me sale una opción que dice aquí, ¿ven? Aquí en este cuadro que sale, ahí ya salió. Agregar etiquetas de datos y me paso para la derecha donde dice agregar etiquetas de datos. ¿Qué hizo? Fíjate que inicialmente estaban las barras solas, pero ahora a la barra le colocó el valor encima. Colocó el valor de la venta de cada una de estas personas. Miren, o sea que entonces ya dice que la barra más grande representa un valor de 25 millones. La más pequeña representa 1, pero ya los tiene. Porque efectivamente los gráficos lo que hacen es, en una escala, representar cada uno de los valores. En este caso, coge la escala máxima de 25 millones y a partir de allí representa a todos los demás. Sabemos que una escala es que va a tener una dimensión por cada millón, en este caso en centímetros, en pulgadas. Y eso es lo que hace un gráfico. Bueno, ya tenemos que los valores allá arriba. Ya cada uno tiene su valor. Voy a hacer clic nuevamente a las barras. Clic. Ya se le colocaron las burbujitas y vamos a hacer clic con el botón derecho. ¿Sí? Se le hayan quitado. Clic con el botón derecho porque vamos a decir nuevamente formato de etiquetas de datos. Formato de etiquetas de datos. ¿Sí? Y ven que pero ahí cogieron y se seleccionaron los valores. Se seleccionaron los valores. Yo no quiero sobre los valores porque en este caso sería colocarle un color o algo, pero a la etiqueta de los valores. No, yo quiero es a las barras. A las barras. Ahora sí están seleccionadas las barras. Le di clic nuevamente. Bueno, aquí tengo la opción aquí tengo unas opciones donde yo puedo cambiar la figura que en este momento está representando el gráfico.
O sea, fíjense que ya no son cuadradas, ya, sino que ahora son, la acabo de colocar como una pirámide. Dice ahí pirámide completa. Si cojo la siguiente, la cambio a esta otra forma que se llama pirámide parcial. No, que es cilíndrico. O sea, estoy cambiando, en este caso, lo que yo llamo las barras, lo que es que la forma, las columnas, en este caso, columnas están saliendo de otras formas. Miren, ahí la coloqué de forma cilíndrica. Otra opción, bueno, ya eso va a depender de la que más le guste a cada quien, pero yo le estoy mostrando que cómo se hace. Ahí volvimos a la forma que teníamos al principio, que es un poco cuadrada. Vamos a dar clic en este baldecito, un balde que está aquí, y ahí nos sale que la opción de relleno y borde. Vamos a escoger relleno. ¿Para qué sirve esta opción? Que yo le puedo, fíjate que si digo sin relleno desaparecen porque se quitan los colores. Relleno sólido, azul. Aquí dice el color y azul, pero entonces yo podría cambiarle, si no me gusta ese color, cambiarlo para otro color. En este caso voy a escoger este verde, por decir un algo. Fíjense cómo todas las barras cambian de color. O sea, yo puedo seleccionar ese color que van a representar las barras. No, que rojo. Se está demorando un poquito, ahí están. Yo puedo manipular mi gráfico para colocar el color que yo desee. Ese relleno sólido. Aquí hay una opción. Dígame. Discúlpeme, ¿será que me puede repetir la parte de para cambiar de imagen? Para cambiar la figura. Ya te lo repito, como no te preocupes porque vamos a hacer seguramente vamos a hacer varios gráficos. ¿Oíste? Para no devolverme acá, en el otro gráfico, enseguida te lo explico. ¿Estás de acuerdo? Ah, bueno, ¿sí? Está bien, sí, porque vamos a hacer un poco de gráficos. ¿Oíste? Bueno, relleno degradado. Relleno degradado. ¿Qué es eso de degradado? Que el color se va, no está sólido, no está, sino que se va variando. En unas partes más fuerte y en otras partes más suave. Inclusive eso depende de esta parte de aquí, que uno la puede establecer. Generalmente, pero yo también puedo escoger el color que yo quiero que degrade. Miren, en este caso escogí, hay dos colores, el rojo con el azulito. ¿Sí? Bueno, entonces estamos viendo cómo podemos manipular un poco los colores. Relleno con imagen. ¿Qué es eso? Con imagen o textura. Entonces también hay una serie de imágenes que se pueden manejar. Inclusive por ahí se le puede insertar hasta una imagen. Relleno de trama. Tramas son esta cantidad de puntos que yo le puedo, puntos o rayas que le podía colocar. Bueno, fíjense que ya toda esta parte es una parte como más que todo artística, ¿no? Ya eso es cuestión de que lo importante es que aprendamos bien a hacer los gráficos, aunque bueno, esto también es importante, me parece. Que para que sepan cómo hacer todo esto en un gráfico cuando lo necesiten. Sí, miren, le pueden colocar todas estas opciones. Pero a mí una de las opciones que más me gusta en cualquier gráfico es colocarle esta última opción que dice variar colores entre puntos. Variar colores entre puntos. O sea, que a cada barra le coloque un valor, un color distinto. Me parece que estéticamente y para el análisis es lo más, o sea, es lo más rápido porque los colores son diferentes. Entonces, es como más fácil de analizar. Es mi opinión, ¿no? Variar colores entre puntos. Esta última opción que vimos aquí. ¿Sí? Entonces, en este gráfico se puede usar. Luego, yo puedo dar un clic. Ya le quité la selección a las barras. Ahora seleccioné fue el área del gráfico. El área del gráfico. Fíjate que di un clic acá
en una parte del gráfico, pero no en las barras, sino en la parte exterior aquí. Y ahí yo también le puedo decir que relleno sólido. Mira, colocarle un fondo al área, o sea, que salga un fondo al gráfico. Miren, le sale un fondo a todo el gráfico. En este caso, bueno, de pronto ustedes dirán que ese color es muy, ya entre colores, como dicen por ahí, para gusto los colores. Entonces, bueno, cada quien escogerá un color, no sé, o escoge otro, ¿no? Puede escoger, lo que les quiero indicar es que puede escoger cualquier color para colocarse. En este caso, tenemos, ese es el relleno sólido. Si decimos relleno con degradado, entonces precisamente salen los colores que se va difuminando, o sea, comienza un color fuerte, pero va perdiendo eso que, la fuerza. Aquí inclusive dice que el tipo de degradado, en este caso es lineal, podemos decir radial. ¿Cómo cambia? Mírenlo cómo cambia de acuerdo a este tipo de degradado que nosotros querramos usar. Rectangular, varía la distribución, ¿sí? Y también, bueno, ahí lo tenemos. Y tenemos la última opción, esta que dice camino. Ya eso es cuestión de explorarlo y, bueno, cada quien, porque fíjate que ya esto no es, aquí estamos decorando el gráfico. El gráfico ya está hecho, pero bueno, yo siempre he pensado que la presentación también es importante. Que se vea bien bonito el gráfico. Aquí están los colores que nosotros escogimos y los podemos mover aquí. ¿Sí? Si quiero cambiar un color, mira, ahí lo cambiamos. ¿Sí? Degradados preestablecidos. Me sale este cuadro donde yo también puedo señalar el tipo de degradado que quiero utilizar. Fíjate cómo automáticamente el gráfico cambió de color de degradado. Estos están preestablecidos de acuerdo a estos colores que están acá. ¿Sí? Bueno, como el tema es gráfico, ya este gráfico lo vamos a dejar así y vamos a devolvernos nuevamente ¿para dónde? Para nuestro cuadro de las ventas. Nos hemos devuelto para nuestro cuadro de ventas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer otro gráfico. Les decía que hoy vamos a hacer seguramente más de un gráfico. Muchos. Selecciono nuevamente la información porque quiero hacer con la misma información de enero. Ahora vamos a hacer otro gráfico. ¿Sí? Otro gráfico. Entonces, siempre es ir a insertar y escoger el gráfico. Pero entonces, vimos que ahí decíamos columnas y barras. Bueno, entonces yo ahora no quiero columnas, sino que quiero es barras. ¿Cuál es la gran diferencia entre columnas y barras? Que las columnas son verticales y las barras son horizontales. Miren, ya me salió mi gráfico de barras, tal igual como la vez anterior, me sale como un objeto en la información. Pero yo, ¿qué hago? Yo lo muevo para otra hoja. Como lo que tengo es la posibilidad de insertar hojas, voy aquí a la opción que dice mover gráfico, estando seleccionado. Él está seleccionado porque lo acabo de hacer y no he dado clic con el mouse para ningún otro lado. Entonces lo que hago, digo, mover gráfico y me dice que selecciona que en una hoja nueva y le puedo cambiar el nombre. Entonces ahora voy a decir gráfico de barras enero. Gráfico de barras. Aquel fue gráfico de columnas y este será gráfico de barras enero. Miren, me sale mi gráfico. Ahí está. Sale mi gráfico. Es la misma información. Pero ahora la orientación es diferente. Pero en sí es el mismo gráfico. ¿Sí? En lugar de ser verticales, ahora salen horizontales. Bueno, ya eso, las personas se dirán cuál le gusta más. ¿Sí?
Lo que me preguntabas ahorita se hace aquí, mira. Aquí donde dice opciones de series, es el botoncito este, el tercero que aparece aquí. Está el balde, está este que dice efectos y es este último, donde dice opciones de serie. Aquí igual lo puedo hacer, están los cuadros, pero si quiero cambiarlo a pirámide, entonces cambia la figura. Cambia la figura, que es que pirámide parcial, la pone que las puntas están recortadas. Cilíndrico. Profe, disculpe, usted le dio clic derecho y ¿en qué opción le dio? No he dado clic derecho. Todavía, aquí no di clic derecho, di clic normal a las barras y me vine acá. Fíjense el panel que está al lado, al lado derecho, que hay un panel donde dice formatos de serie. Este panel que está acá al lado del gráfico que está a la derecha, ¿sí? Que es donde estuvimos trabajando ahorita, donde se cambian los colores y todo eso. Entonces, di clic en donde están las 3 barritas, unas 3 barras verdecitas. Ahí tengo puesto el mouse, yo creo que deben verlo allá, ¿sí? Y ahí salen las opciones donde dice forma, ahí dice forma de la columna, siempre dice así, pero en este caso no, es una columna, pero son inclinadas, y en este caso se llaman barras. Y entonces allí es donde yo selecciono cualquiera de estas, 1, 2, 3, hay 6 opciones. 6 opciones para que uno decida cuál va a tomar. Porque la verdad es que casi siempre los vemos en forma de cuadro, ¿cierto? Es la forma que más se ve, pero puedes perfectamente cambiarla. Cilíndrico o pirámide. La persona escogerá una de estas 6, ¿sí? Bueno, teniendo seleccionadas las barras, puedo hacer lo mismo que hice acá, pero ahora voy a decir que, bueno, yo para colocarle los valores, si ahí sí hice clic con el botón derecho sobre una de las barras, ahí sí hice clic con el botón derecho o hago, y me dice agregar etiquetas de datos. Agregar etiquetas de datos, y digo agregar etiquetas de datos. Doy clic ahí, clic derecho, clic izquierdo. Digo. Entonces coloca ¿qué? Coloca los valores a cada una de las barras. Ahí sí hice clic con el botón derecho, habiéndolas tenido seleccionadas, hago clic con el botón sobre una de las barras, pero todas están seleccionadas. Entonces coloca los valores. Miren, coloca los valores. Luego las selecciono nuevamente, clic izquierdo para seleccionarlas. Pero ahora les voy a decir que escojo la opción que tiene la primera, que tiene el baldecito, las que están acá en el panel derecho. Eso se llama relleno. Y es cuando aplico ¿qué? Los colores, es decir, relleno sólido y escoger un color para que se le coloque a todas las barras. Coloco un color que yo decida, en este caso está el amarillo. Pero aquí yo puedo cambiar ese color, acá dice color, y está el baldecito, y cuando yo doy clic ahí me sale la paleta de colores. Una paleta de colores donde yo puedo seleccionar el color de mi preferencia, ¿sí? El que yo decida. Ahí está, se cambia. Eso es cuestión de AD. Fíjate que una cosa que hacer los gráficos, que es muy sencillo, es decir, seleccionar la información, insertar y escoger el tipo de gráfico. Y yo después les estoy explicando cómo decorarlos un poco, cómo ponerle colores diferentes, que si degradado, que relleno. Este que dice relleno con imagen, si yo tengo una imagen, yo puedo buscarla y esa imagen se le coloca a todo el archivo. Insertar imagen desde, bueno, habría que ir, se pueden insertar en línea o se pueden insertar desde el computador. Yo poco tengo, tendría que decir aquí archivo, yo poco tengo imágenes aquí. Por eso esta opción no la vamos a aplicar. Pero fíjense que ya es cuestión de decorar para que se vea mejor el gráfico, ¿sí? Entonces este gráfico se llama tienen que ponerle atención a eso. Este se llama de columnas.
el que hicimos primero. Ahí está. Y este se llama de barras. ¿Por qué les aclaro eso? Porque tienen que aprenderse eso, porque en la evaluación les puede salir que diga, haga un gráfico de columnas de tal mes. Entonces ustedes ya deben saber que el de columnas es este, que representa la información de forma vertical. Las imágenes son verticales. En cambio, el de barras es horizontal. Estos gráficos son prácticamente iguales, pero la forma en que muestra la información es la que es un poco distinta. Vamos a volver a las ventas mensuales e incluso allí está todavía seleccionada mi información. Está seleccionado los nombres con el mes de enero. Vamos a hacer otro gráfico con esa misma información. O sea, yo la misma información la puedo representar de diferentes formas. Insertar, porque ahora vamos a hacer un gráfico que es bastante conocido, que se llama el gráfico circular. Gráfico circular. Miren, aquí lo encontramos. El gráfico circular, que algunos también lo llaman gráfico de torta. Gráfico de torta. Es un gráfico también muy diciente. Este sí es bastante diferente al otro, aunque la información sigue siendo la misma. Mire, ya me hizo mi gráfico y digo clic acá en mover gráfico. Otra forma de moverlo es que yo puedo hacer sobre el gráfico, clic con el botón derecho. No, pero no teniendo seleccionado nada. Y también me sale la opción aquí, mover gráfico. Mover gráfico. Aunque a mí me parece que es mucho más fácil desde allá arriba porque es más grande el icono. Pero bueno, ya ustedes usarán la mejor opción. Mover gráfico. Saca el mismo cuadro de preguntar que si lo quiero en una hoja nueva. La hoja nueva siempre aparece arriba. Y él tiene seleccionado dónde está. Hoja nueva. Y yo le puedo poner el nombre. Ahí aparece gráfico 3, pero yo le escribo gráfico circular enero. Gráfico circular enero. ¿Sí? Bueno, aceptar. Aceptar. El gráfico me aparece en otra hoja. En una hoja nueva, entonces aparece mucho más grande. ¿Qué hizo este gráfico? También con un color representó a cada uno de los vendedores. Fíjense que los vendedores tienen un color pequeñito antes del nombre. Bueno, en este caso, como son muchos, se ven pequeñitos, ¿no? Pero si hubiesen sido menos, se podría ver mejor. Voy a hacer clic sobre el gráfico. Mírenme. Hice un clic sobre el gráfico. Uno se da cuenta porque le aparecen unas burbujitas a cada una de las divisiones de este gráfico. Y voy a hacer clic con el botón derecho. Clic con el botón derecho. Para decirle agregar, sale este cuadro y voy a decir agregar etiquetas de datos. Me desplazo hacia la derecha y escojo la opción agregar etiquetas de datos. Miren qué hizo. Ya le colocó entonces los valores a cada uno de los cuadros. A cada uno de estas porciones le colocó el valor. Uno se da cuenta sin necesidad de que le coloque el valor, cuál es el valor mayor, porque es el que tiene, el que ocupa la mayor cantidad de espacio, en este caso, este color azul. Vamos a hacer clic con el botón derecho nuevamente. Clic con el botón derecho nuevamente, teniéndolo seleccionado allí, y cogemos formato de etiquetas de datos. Formato de etiquetas de datos, y nos cambia la información que está en el panel derecho. ¿Qué saca? Que nos saca nombre de la serie. La serie es enero.
Pero yo para qué quiero enero en cada uno de los vendedores si nosotros sabemos que este gráfico es de enero y acá arriba tiene el título. Vamos a decir es nombre de la categoría. El nombre de la categoría es el nombre del vendedor. Si nosotros lo queremos que aparezcan los nombres del vendedor en su parte, aparecería si decimos nombre de la categoría. Pero una cosa importante es decir entonces el porcentaje. En estos gráficos se trabaja mucho con la opción porcentaje. Como son muchos, voy a quitar la categoría porque hay partes donde aparece muy pegado. Pero sí es muy importante que me aparezca el porcentaje, porque este gráfico me dice, por ejemplo, que este que fue el que más vendió el 21% del total. O sea, automáticamente me dice la venta y me dice el porcentaje de participación. Eso es bastante importante. Este señor que vendió 9 millones vendió el 8%. O sea, este gráfico nos presenta la información en forma de cantidad, pero también en forma porcentual. Voy a coger esta venta que fue la mayor. Ahí lo seleccioné solo a él y con clic sostenido lo voy a extraer. Sí, con clic sostenido sobre el vendedor el que más vendió, como para resaltarlo, incluso le voy a cambiar el color a él solo. Por ejemplo, lo puse en rojo. Vamos a ponerlo en rojo y fíjate que lo separé del resto, como para resaltarlo que él fue el que más vendió. ¿Sí? Bueno, todas esas cosas las puede hacer uno con los gráficos. Aquí donde dice enero siempre irá el título. Si yo quiero poner enero o quiero poner mes de enero, gráfico, yo lo puedo documentar. Yo puedo decir gráfico de ventas de enero o gráfico ventas mes de enero. Miren, ya lo hicimos. Y igualmente en el área yo puedo colocarle colores, ¿sí? Viniéndome acá por relleno, puedo hacer lo mismo que hice con los otros gráficos. Colocarle un color de relleno, o si quiero un relleno degradado, o un relleno con textura, ¿sí? Puedo aplicar las mismas funcionalidades. No tiene nada que ver, ¿sí? Listo. Entonces vemos que con trama automático, color automático, si nosotros lo seleccionamos. Bueno, así se hacen los gráficos. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora el manejo de los gráficos? ¿Les parece complicado o les parece fácil? ¿Aló? Profe, está fácil. Profe, Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, hable uno solo y sí, a la orden. Profe, ¿cómo se hace, si por lo menos, para coger el nombre completo y por decir marzo, que no están igual, que no están cerca? Ya vamos para allá, Oye, ya vamos enseguida para allá. ¿Quién más me iba a hacer una pregunta? ¿Quién iba a hacer una pregunta distinta? ¿O por lo demás sí están entendiendo esto? Bueno, me vengo para mis ventas mensuales. Y precisamente, o sea, hasta ahora hemos hecho gráficos solamente del mes de enero, que él está allá al lado de los nombres. Ahorita vamos a hacer entonces un gráfico de las ventas de febrero. Para inmediatamente respondemos la inquietud de la joven que acaba de preguntar. ¿Qué hacemos? Pongan atención. Selecciono mi columna de los nombres. Está el nombre completo. Selecciono mi columna. Efectivamente, como ahora yo no voy a hacer el gráfico de enero, sino de febrero, y quiero hacer el gráfico de febrero sin tocar enero. Para eso lo que se necesita hacer es oprimir la tecla control
oprimir la tecla control y venir con el mouse y seleccionar el mes respectivo. En este caso, febrero. Porque ahora quiero hacer, fíjate cómo ya quedó seleccionado. Tengo Profesor, ¿puede volver a repetirme, por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ponme atención. Selecciono la información de los nombres, porque la información de los nombres siempre va. Y ahora para seleccionar febrero sin tocar enero, yo oprimo la tecla control, y con ella sostenida con el mouse selecciono la columna de febrero y suelto y ya me queda. Así se hace cuando la columna que se va a trabajar no es la columna inmediatamente adyacente a los nombres. Entonces ya tengo seleccionados mis nombres. Dígame. ¿Me puede repetir ese paso ahí que no me lo capté bien ahí? Pon mucha atención, pongan mucha atención porque eso está muy sencillo. Seleccionas los nombres completos con el mouse, seleccionas la columna de los nombres, lo sueltas, ya quedó seleccionado la columna de los nombres, ¿sí? Ya tú sueltas allí. Ahora oprimes la tecla control que ya ustedes todos la conocen, que está acá en la esquina inferior izquierda del teclado. La oprimes, con ella oprimida te vas con el mouse y ubicas la columna que vas a seleccionar, en este caso febrero, y das clic sostenido y vienes bajando y marcas toda la columna. Marcas la columna y ahí sueltas y te das cuenta que te quedó seleccionado la columna de los nombres y la columna, en este caso de febrero. Fíjate que enero no está. Ahí para el gráfico, él entiende que esa es la información que va a incluir precisamente para elaborarlo. Ahora que cuando le den la orden, que nosotros ya la vamos a hacer. Aquí hoy vamos a estar haciendo en esta clase creo que quedan bien aprendidos en el tema de los gráficos, ¿sí? Bueno, entonces lo hacemos, insertar, y vamos a buscar el gráfico que querramos hacer. Generalmente ahorita estamos haciendo gráficos de un solo mes. Ahorita van a ver que vamos a hacer entonces gráficos comparativos con 2 meses. En este caso vamos a hacer el gráfico de febrero. Vamos a hacer gráfico de febrero. Vamos a escoger, podemos escoger igualmente que lo vamos a hacer por columnas, ¿sí? Voy a escoger estas columnas planas que están acá. ¿Sí? Hay diferentes estilos de gráfico. Allí lo tomamos y lo pasamos a otra hoja. Siempre lo mejor es pasarlo a una hoja nueva. ¿Se hace con qué? Con mover gráfico. Y vamos a otra hoja. Hay que seleccionarla aquí, darle clic y le podemos colocar enseguida el nombre allí a la hoja. Gráfico de febrero, gráfico de columna febrero. ¿Sí? Columnas febrero. Y cuando decimos aceptar, se pasa para una hoja nueva. Mira, ya lo tenemos. Ya hemos visto qué es lo demás que se hace para colocarle la información, colocarle colores y todo eso. Pero entonces, ¿qué fue lo importante? Que seleccionamos siempre van los nombres, pero seleccionamos una columna que no está al lado donde están los nombres. Entonces, ese paso es muy importante que lo sepan. Que se hace oprimiendo la tecla control y luego vas con el mouse y marcas la otra columna. ¿Está claro eso? ¿Sí les quedó claro allí? ¿Aló? Sí, profe. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pónganme atención. Ahora vamos a hacer un gráfico comparativo, porque eso generalmente se hace. Pasó el mes de enero, yo hice mi gráfico de enero. Llegó febrero e hicimos el gráfico de febrero. Pero ahora vamos a hacer un gráfico que compare los 2 meses. En este caso, enero y febrero. Que los compare.
Entonces, ahí sí seleccionamos, entonces, seleccionamos los nombres, pero seleccionamos las dos columnas. Miren, ahí sí no hay problema porque están juntas, pero selecciono entonces ahora las dos columnas, enero y febrero, la información de ambos meses. Y vengo a hacer mi gráfico. Insertar, escojo el gráfico, vamos a hacerlo de columnas. Y ahí me dijo que ya el gráfico está hecho. Lo pasamos para otra hoja. Vamos a pasarlo a otra hoja. Hoja nueva. ¿Qué nombre le colocaría yo a este gráfico? ¿Qué nombre le colocarían ustedes a este gráfico? ¿Gráfico qué? Gráfico comparativo. Gráfico comparativo, ¿qué? Ah, es comparativo, pero ¿qué está comparando? Enero y febrero. Eso, ese sí es el nombre. Gráfico comparativo, enero y febrero. Porque está comparando esos 2 meses. No cabe el nombre, entonces abreviamos. ¿Sí? Gráfico que tiene un límite de letras. Gráfico comparativo, enero y febrero. Aceptar. Entonces pueden ver cómo no sale que por cada vendedor, ya lo notaron, por cada vendedor hay 2 columnas. Cada vendedor hay 2 columnas. Y entre otras cosas, los gráficos se documentan. Abajo que dice que la columna azul es la de enero. Y la columna pastel de color es la de febrero. Entonces, un gráfico como este, que es comparativo, nos permite hacer análisis, pero rapidísimo, muy rápido. Esa es la gracia y la ventaja de un gráfico. Yo allá tendría que estar comparando. Mire, por ejemplo, este caso. Vamos a tomar este caso de la persona que más vendió en febrero. En este caso, Luis Alfonso Moreno Medina. ¿Qué le pasó a él? Fíjate, en enero vendió tan poco que incluso estábamos que lo despedíamos. Pero en febrero se recuperó. Entonces, eso se nota automáticamente, ¿sí? Sin necesidad de estar haciendo ningún tipo de análisis más exhaustivo. En cambio, caso contrario, por ejemplo, podría ser precisamente de la persona que más vendió en enero, que fue este caso, Luis Franco. Ahí dice, inclusive, cuando yo le pongo el puntero del mouse a la columna, me dice el valor, aunque no lo tenga colocado, ahí dice que vendió 25 millones en enero, pero en febrero bajó ostensiblemente, bajó a 10 millones, Entonces, un gráfico de este tipo me da la información automáticamente. Sé qué personas mejoraron y qué personas desmejoraron desde el mes anterior con respecto a este nuevo mes. ¿Sí? Fíjate que este gráfico no tiene título. Acá dice título del gráfico. Ahí yo doy un clic y yo debo colocarle el título al gráfico, porque como en este no me colocó el título. Entonces yo le colocaría tal cual como lo llamamos ahorita, gráfico comparativo, meses de enero y febrero. Mira, ya tiene su título allí, ya eso a nadie se le olvida. Pongan atención en esta forma en que está este gráfico, ¿verdad? Vamos a decir clic acá. Aquí hay una opción que dice cambiar entre columnas y filas. Voy a dar clic allí. Cambiar entre filas y columnas. Si hacemos clic allí, el gráfico cambia. Miren ¿qué hizo el gráfico? Ahora está todo el mes de enero junto y el mes de febrero al lado. ¿Vieron? ¿Notaron el cambio? O sea, lo que hizo es que ahora todos los vendedores le puso junto sus ventas en enero y en febrero está aparte también todas las ventas. ¿Sí?
ya la persona decide cómo lo quiere. Si decimos clic nuevamente, nos sale como lo teníamos antes. Que por vendedor salen los 2 meses juntos. A mí me parece mejor así, porque inmediatamente la comparación se hace ahí mismo al lado. ¿Sí? Bueno, pero ya eso, como les digo, ya depende de cada quien. Aquí arriba nos aparecen unos estilos de diseños automáticos. Miren, acá en la parte superior, cuando estamos en el gráfico, entonces yo puedo escoger, por ejemplo, este diseño que está aquí, para que me salga con fondo oscuro, y enseguida le coloca las ventas. Sí, pero si no me gusta ese, yo puedo mirar otros. Pues, entonces hay diseños ya preestablecidos para colocárselos a los gráficos. Entonces es cuestión de mirarlos y decidirse por uno. En este caso, por ejemplo, me gusta mucho este con fondo oscuro, pero eso depende de cada quien. Otra opción que tenemos es que podemos decir aquí cambiar tipo de gráfico, o sea, sin tener que ir nuevamente a seleccionar, yo puedo cambiar el tipo de gráfico. Tenemos un gráfico de columnas y yo podría decir que lo quiero de barras, ¿sí? De barras, aceptar, y el gráfico se cambia automáticamente cambiamos el gráfico sin tener que ir nuevamente donde está nuestra base de datos y cambiarlos desde allá. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno. ¿Está claro, por favor? Bueno, pasaría que, bueno, llegó el mes de marzo. Tendríamos que hacer nuevamente el paso aquel de marcar los vendedores e ir a marcar marzo. ¿Cómo lo haríamos, Cristian? ¿Qué es el paso que hacemos? Cristian, me perdona, pero es que es uno de los pocos nombres que me sé porque yo estuvimos trabajando allá en el semestre. ¿Qué es lo que hacemos? Hazlo desde el principio. Necesito hacer un gráfico ahora, pero de marzo. El gráfico de marzo. Dime los pasos, por favor. Aló. ¿Quién me dice los pasos? Profe, debe seleccionar la columna del nombre completo. Sí, bueno, espérame ahí lo Luego hago. debe Espérate. presionar control. Espera, vamos a irlo haciendo paso a paso. Ahí ya seleccioné entonces la columna de los nombres, donde está el nombre completo. Bien, listo. ¿Ahora qué hago? Presionar la tecla control. Listo, ya la tengo presionada. Voy a mantenerla presionada y seleccionar la columna del mes de marzo. Eso, con clic sostenido, ¿verdad? Con clic sostenido la voy marcando. Listo, gracias. Eso es lo que se hace. Miren, ahí está seleccionado el nombre completo y ya seleccioné marzo. ¿Sí? Y hago el gráfico que yo quiera con marzo. Insertar, tipo de gráfico. Vamos a hacer un gráfico de línea. Los gráficos de línea, aquí es un gráfico de línea. Acabo de hacer un gráfico diferente ahora. Este gráfico se llama gráfico de línea. Yo creo que este es uno de los gráficos que nosotros más utilizábamos cuando hacíamos la representación del plano cartesiano. Y ese es el tipo de gráfico. Mover gráfico a una hoja nueva. Gráfico de línea. De marzo. Aceptar. Ahí tengo la representación de las ventas de marzo a través de unas líneas. Entonces, como les decía,
hay varios tipos de gráficos. Hay varios tipos de gráficos. Si le doy clic sobre las barras, sobre las líneas, en este caso, aparecen, le pone las burbujas, ¿verdad? Y yo puedo hacer clic con el botón derecho para agregar las etiquetas de datos. ¿Para qué? Para que le aparezcan los valores. Miren, ya le aparecieron los valores a cada uno. Este es un tipo de gráfico que también se puede hacer sin ningún problema. O sea, realmente hacer gráficos no es nada complicado. Si se han podido dar cuenta, es muy bueno el producto. Lo que hace es hasta impactante, sobre todo si las personas a quienes se los presentan no manejan eso, pero realmente no es nada difícil. ¿Sí? ¿Cierto? Ahora tendríamos que hacer un gráfico entonces de los 3 meses. Así es que se hace. Cada mes se hace el gráfico del mes y luego se hace el comparativo. Luego se hace el comparativo. Si ya han transcurrido 3 meses, entonces se hará el comparativo, en este caso de los 3 meses. Cuando son todos los meses, no hay ningún problema porque estarían de forma secuencial, ¿cierto? Estarían de forma secuencial. Bueno, pero ahorita más adelante vamos a hacer un gráfico con 3 meses, pero que no sean consecutivos, Bueno, si tenemos ya entonces los 3 meses, podemos hacer un gráfico con ellos. Insertar. Vamos a hacerlo de líneas, pero ahora con los 3 meses, para que vean cómo se ve cuando son de líneas de varios meses. ¿Sí? Siempre de un solo gráfico hay subtipos, o sea, hay varios subtipos. Vamos a escoger este subtipo. Ahí ya nos apareció el gráfico. ¿Qué paso debemos hacer siempre cuando hacemos el gráfico? Una vez terminamos el gráfico, ¿qué paso hago? Mover gráfico. Mover gráfico, cambiarlo de posición para pasarlo a una hoja nueva. Ya les he dicho que uno sí puede dejar el gráfico en la hoja poniéndolo hacia abajo, si lo quiere dejar, pero siempre habiendo tantas hojas y para que se vea más amplio y mucho mejor, yo lo paso a una hoja nueva. Hoja nueva, gráfico comparativo, y le coloco en este caso los 3 meses, enero, febrero y marzo. No. Abrevio acá. Bueno. Listo. Aceptar. Ya lo tengo acá. Este es el gráfico comparativo de esos 3 meses. ¿Qué es lo que hace? Cada línea es un color, es un mes. Cada color de línea es un mes. Enero es el azul, febrero es el naranja y marzo es el de color gris. ¿Sí? Igual uno también puede analizar ahí muy rápidamente que marzo fue el mes donde por lo menos hubo los picos más altos de ventas. 3 vendedores superaron la meta, superaron ampliamente las ventas que estaban anteriormente. Hubo 2 que vendieron 45 millones. Bueno, eso sí, los gráficos no es hacerlos por hacerlo, los gráficos son básicamente ¿para qué? Para analizarlos, Eso es lo más importante en los gráficos, ¿sí? Pero bueno, ahorita hoy ustedes están aprendiendo a manejar esto y es de mucho uso, sobre todo en las empresas, en los trabajos, es de mucho uso el manejo de los gráficos, porque la información es precisamente ¿para qué? Para analizarla. Y una herramienta que permite analizar información de forma rápida y muy efectiva son
los gráficos. Gráficos de las ventas, gráficas de la producción, sí, de muchas de las cosas, de las variantes que se manejan. Miren, ahí les cambié, le puse este estilo nuevo y hay que darle la apariencia importante, ¿no? Después que no cubra la información y se convierte en un distractor, me parece que es muy importante la forma que le den. ¿Sí? ¿Qué les parece hasta ahí este tema? ¿Cómo les ha parecido el manejo de los gráficos? Fácil. Es muy fácil. Yo pienso que es muy fácil, pero es bastante interesante, ¿cierto? Y bueno, y ya es el uso que ustedes le tendrán que dar indistintamente en sus trabajos. Ahorita, tal como les decía, vamos a hacer un gráfico de 3 meses que no sean consecutivos. 3 meses que no sean consecutivos. Enero, marzo y junio. Enero, marzo y junio. Bueno, vamos a hacerlo. El de enero, como está junto con el nombre, yo lo puedo seleccionar juntos. Seleccioné enero y los nombres y a la vez seleccioné enero. Pero ahora oprimo control, la tecla control y selecciono el mes de marzo o abril, que en este caso vamos a decir que marzo. Y luego seleccionaré el mes dijimos que de julio, podría ser el de mayo. El mes que decidamos, mira. Entonces ya tengo marcado mis meses. Tengo marcado mis meses. Y voy a insertar y escogeré entonces el gráfico que voy a hacer. Este gráfico se llama gráfico de dispersión. ¿Sí? Es otro estilo, es otro gráfico. Mire, también lo representa así. Hay gráficos que no son tan claros, pero bueno, yo se los estoy mostrando aquí que existen. Miren, este gráfico se llama gráfico de dispersión. Vamos a utilizarlo. De dispersión, mover gráfico. ¿Sí? Gráfico enero, marzo y junio. Aceptar. Este gráfico se llama gráfico de dispersión. Cada puntico de esto que ustedes ven está representando una venta. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Igualmente, se diferencian por los colores. O sea, los azulitos son de enero, los anaranjados son marzo y los otros son junio. Es un gráfico que no es tan... Él existe, pero no me parece tan diciente. Bueno, míralo cómo se ve acá. Acá con el fondo ese negro se ve como un arbolito, como una constelación. ¿Sí? Es un gráfico. Es un gráfico también usado. Yo hoy cumplo con mostrarle cuáles son los gráficos que existen. Acá habría que cambiarle el título del gráfico. Hay que documentarlo. Y podrían también aplicar, ahí seleccioné todos los puntos, en este caso, ¿sí? Por lo menos esto que seleccioné, podría decir clic con el botón derecho y decirle que le agregara las etiquetas de datos. Miren, pero ahí seleccioné fueron los azules y así. Le salen los nombres, no, ahí están todos. Miren, le salen entonces los valores. Y si hacemos clic con el botón derecho nuevamente, hago clic a él, a las etiquetas, agregar formato de etiquetas, nombre de la serie es el mes, valor X, saldrían entonces los nombres, le aparecerían los nombres. Un poco, a mí me parece, mírenlo, ahí está, igual, pero no es tan, bueno, para mi opinión,
no es que me guste mucho, pero existe, había que señalárselos también. Definitivamente, entonces siempre yo estoy pendiente de donde tengo mis ventas, donde tengo el cuadro de las ventas, porque de allí es que siempre voy a partir cuando necesite hacer el gráfico. Siempre voy a tener que estar retornando allí. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la información. Porque los gráficos no es más que la representación a través de imágenes de unos valores. Los gráficos no son un dibujo, no son una imagen arbitraria, sino que necesariamente lo único que hacen es tomar una información de carácter numérico y representarla de diversas formas, pero que siempre estará orientada a unos valores. Nunca es porque sí, sino que siempre tendrá que provenir de unos valores que tenemos, ya sea de ventas, de productos, de presupuestos, valores numéricos que necesitemos en un momento dado, no analizarlos físicamente así como tal, sino con unas imágenes que, como se han podido dar cuenta, se nos facilita. Lo que hacen los gráficos es facilitar el análisis de esa información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí les parece? ¿Aló? Sí, profe. Claro que sí. Bueno. Profesor, no escuché lo que había. ¿Aló? ¿Qué dices? Lo que importa. No te escuché lo que me dijiste. Bueno, vamos a hacer un gráfico. Que no escuché lo que usted dijo. Comentaba lo que es realmente un gráfico, que un gráfico no es una imagen arbitraria o un dibujo hecho porque sí, sino que realmente ellos lo que hacen es, a través de imágenes, representar los valores, ¿sí? De las diferentes formas que tienen, porque como ya les he comentado, hay diferentes tipos de gráficos, ¿sí? Pero siempre tendrán que estar pendientes de dónde tienen la información, porque ellos toman la información de alguna parte. En este caso concreto, de este cuadro de ventas, ¿sí? Un gráfico no se hace, si no hay información, no se hace gráfico. El gráfico siempre representará una información numérica. Por ejemplo, ahorita ya se transcurrieron los 6 meses y yo quiero saber cómo fue ese total de las ventas de todos estos señores que son los vendedores. De paso, para saber quién fue el que más vendió, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el gráfico del total. De la columna de total vamos a hacer el gráfico. Siempre habrá que coger los nombres. Los nombres porque esa información que siempre representamos va ligada a unos nombres. Tampoco va a ir sin, ay, a quién pertenecen esos valores. Y yo oprimimos la tecla control para venir a tomar la venta total. La columna del total de las ventas. Decimos insertar, siempre vamos a tener que ir a insertar y venirnos al grupo donde están los gráficos. Los gráficos. Y ahí escoger entonces el gráfico que queremos hacer. Les comento algo, cuando se va a representar una sola columna, generalmente los gráficos más recomendados generalmente son de columnas o de barras. Igualmente también cuando es un solo mes, se recomienda mucho el gráfico circular. El gráfico, en este caso, circular. Miren, existe este otro gráfico también que se llama de anillos. Sí, hay muchos gráficos. Vamos a hacer circular en el caso del total. Fíjate que los gráficos se hacen muy rápidos, muy rápidos. Yo puedo mirar los estilos que me recomienda aquí en mi Excel, aquí donde dice estilos de gráficos. Miren. Yo puedo, vamos a moverlo a otra hoja.
Gráfico circular total. Aceptar. Miren en ese caso el formato, el diseño de lo que me sugirieron. Yo cogí ese, pero puedo coger este. Yo puedo coger uno distinto. ¿Sí? Vamos a mirar este. Mire, este me saca incluso de una vez con los porcentajes. En este caso, el problema es que como son tantos, pueden quedar superpuestas una etiqueta con otra. ¿Sí? Este se ve mejor. Y de paso también, con los porcentajes identificamos al que más vendió. En este caso aquí, mira, el 16%. Es el porcentaje más grande, y también por el tamaño del espacio. Este vendió el 14%, o sea, estuvieron ahí más o menos peleando. Lo puedo, como le hice ahorita, lo puedo extraer para que aparezca aparte. Bueno, ya en la parte de los formatos, sí, mira, ya la gente, ustedes escogen, ¿sí? Y lo que les decía ahorita, si yo estoy acá, pero ya no quiero este gráfico así, puedo decir cambiar gráfico, y sin tener que ir a seleccionar allá, lo puedo cambiar. Puedo cambiarlo. Ahora lo cambié por columnas. Por columnas. Bueno, por columnas es como más fácil, ¿verdad? Es como más fácil también notar el valor máximo. ¿Sí? Fíjate que el que más vendió 200 millones. Y luego que le sigue, siempre lo representa proporcional. Esta es una escala del 0 al 200. Pero usted no está grabando esta clase. Dígame. ¿Aló? Usted no está grabando la clase esa. Sí, claro. Todas las clases las hemos grabado. Eso es muy importante. Cualquier duda. A mí me parece que eso es muy bueno, ¿cierto? A la cuestión, a esta parte de que sea remoto, una de las ventajas que yo le veo es eso. ¿Cierto? Cuando la clase es presencial, se acaba la clase y a veces uno dice que entendió cuando está ahí, después se le olvida y después es muy difícil tener otra retroalimentación. Acá tienen la opción de poder ver el video nuevamente. ¿Sí? Sí, todas las clases se han grabado. Entonces, hasta ahí ¿qué les parece? ¿Me han comprendido? Este tema que yo les había dicho, bueno, este tema generalmente se deja para la última parte. ¿Está claro hasta ahí? Tengan la seguridad que en el examen de mañana van a salir preguntas sobre gráficos. Entonces, es muy bueno que les quede claro y de paso que repasen. No es a mí me parece fácil, pero igual ustedes tienen que revisar. Siempre pendiente de seleccionar la información e ir a elegir el gráfico. Porque la pregunta va a decir, con tal mes haga un gráfico circular, o haga un gráfico de barras, o haga un gráfico de columnas. Ustedes tienen ya que distinguir cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es más que todo. Entonces, vamos a hacer un último gráfico. Sugiero yo, a menos que ustedes digan algo, siempre debo venir ¿dónde? Al cuadro de ventas. Fíjense que ya yo tengo una cantidad de hojas. ¿Por qué? De los gráficos que hemos hecho. Cada gráfico que hemos hecho es una hoja. Entonces yo siempre debo estar pendiente de buscar mi hoja. Me puedo desplazar por aquí con estos botones que solo vimos para ubicar mi hoja que tiene las ventas. En este caso dice ventas mensuales. ¿Sí? Ahí es donde siempre debo venir para hacer mi gráfico. Siempre, porque ahí es donde está la información. ¿Está claro? Ahorita vamos a hacer un gráfico de todos los meses. Vamos a hacer por último
un gráfico de todos los meses. Pongan atención. Selecciono todos los meses. Si me dicen que todos los meses, yo no tengo que seleccionar el total. El total es otro dato. Pero aquí quiero es comparar los 6 meses. Comparar los 6 meses. Entonces, fíjate que ahí no tengo ningún problema. Selecciono toda mi información sin incluir el total. Fíjense que también los totales esos de abajo yo nunca los he tocado, porque en este caso yo necesito comparar las ventas entre los vendedores. En este caso vamos a hacerlo de los 6 meses del semestre. Bueno, seleccionado, insertar y escogemos el tipo de gráfico. Vamos a hacerlo, los invito a que lo hagamos con el de líneas, ¿sí? Lo podríamos hacer con columnas, lo podríamos hacer con líneas, ¿sí? Vamos a hacer uno con líneas, ¿sí? Vamos a escoger este. Fíjense que ahí estoy mirando las diferentes opciones de líneas que me da, porque me da varias, ¿sí? Bueno, uno escoge uno. En este caso vamos a coger este. Línea apilada. Ahí lo seleccioné. Vamos a moverlo. Entonces, ¿qué nombre le puedo colocar? Un nombre sugerido. Gráfico comparativo, semestre, para no poner todos los meses. Primer semestre. Gráfico primer semestre. ¿Sí? En este caso le tendría que colocar el año, ¿no? 2020. Gráfico primer semestre 2020. Aceptar. Ahí tenemos nuestro gráfico. Un gráfico de los 6 meses. Cada línea tiene un color. Cada línea. Y están en el orden secuencial de los meses. La azul, estas como son líneas apiladas, apareció primero enero, que es el azul, luego febrero, que es el naranja, el marzo es de color gris, abril es amarillo, mayo es azul y junio es verde. ¿Por qué? Porque es que los gráficos son para interpretarlo. No, porque si uno ve ese poco rayas ahí y dice, ajá, pero ¿y eso qué es? ¿Cierto? Los gráficos debemos saber qué está representando cada línea en este caso. Ya, título del gráfico, lo escriben, le pueden colocar colores a las áreas, insisto nuevamente en eso, sí, relleno, o pueden escoger la opción de los estilos que él nos da, o le colocamos el color nosotros mismos, ¿sí? Ya esas son opciones que nosotros podemos usar. Pero con esa misma información, sin cambiarla, o cambio el tipo del gráfico, o yo puedo hacer otro gráfico distinto. De pronto no me gustó esa manera de... Este también es un estilo de gráfico, el histograma. Este también es otro estilo de gráfico. ¿Sí? Entonces, en realidad hay muchos gráficos que nosotros debemos explorar para tratar de usar. Este se llama en cascada. ¿Sí? Vamos a pasarlo para otra hoja. Ahorita no le vamos a colocar. Miren, este es un gráfico diferente. Se llama en cascada. Parece una escalera. ¿Sí? Entonces, los gráficos, como pueden darse cuenta, no es que sean complicados, sino que debemos tratar de usarlos y saber cuál es. Bueno, cada quien ya después se va a ir
va a ir escogiendo cuáles son sus gráficos que más les gusta hacer. ¿Y por qué? Porque no es solo hacerlos, sino que, por ejemplo, si ustedes hacen un gráfico y se lo llevan a su jefe, y qué tal que el jefe no maneje bien eso, te va a preguntar, oye, ¿esto por qué? ¿Qué es lo que representa esto? Entonces también no es solo hacerlos por hacerlos, sino que debemos tener el conocimiento de qué es lo que están representando. Hasta ahí está claro el tema de gráficos. ¿Sí? Sí, señor. Bien, gracias. Ahorita les voy a comentar, ya para terminar con este tema, un tema que tiene que ver con gráficos, pero que se llama mini gráficos. Mini gráficos. ¿Qué es eso? Ahí al lado de los gráficos están estas opciones que están aquí, ¿ven? Dice línea y columna y dice mini gráficos. Mini gráficos. ¿Qué es un mini gráfico? Es un gráfico muy pequeño que representa una información, pero el gráfico aparece en una misma y única columna, en una celda, en una única celda. O sea que si yo quiero hacer, vamos a hacer el gráfico de todos los meses, el mini gráfico, y me va a quedar aquí en esta celda, aquí al lado donde están los totales. Vamos a hacerlo entonces, pongan mucha atención. Voy aquí, donde está mini gráfico, voy a decir que lo vamos a hacer de columna. Mini gráfico de columna. Dice, inserta un gráfico de columna en una sola celda. Hacemos clic. Entonces él me dice que le diga el rango de datos. El rango de los datos, mire. Me está pidiendo el rango de datos. ¿Cuál es el rango de datos? Hombre, los meses desde junio desde enero hasta junio. Ya los seleccioné. Seleccioné los valores, ¿no? Y digo aceptar. Decimos aceptar. Entonces, ¿qué hizo? Míreme, me colocó un gráfico en esa columna. Ese gráfico está representando la información desde enero hasta junio, en este caso del primer vendedor. Y yo lo puedo seleccionar y copiar hacia abajo. Mire. Entonces, cada vendedor tiene un gráfico, un mini gráfico representando su información de las ventas. Este tema se llama mini gráficos. Es un gráfico que queda insertado en una celda. No es como aquellos que ocupaban espacios mayores y podían estar incluso en una hoja completa. No, acá la diferencia es que es un gráfico pequeño, por eso se llama así, ¿no? Se llama mini gráficos. Mini gráfico. ¿Qué le pareció allí? Le puedo cambiar el color. Ahí lo puse rojo. Le puedo cambiar el color. El color verde. Este es de columna. Vamos a hacer el de líneas. Es lo mismo. Escojo línea. Vamos a hacer el de línea y marcamos los meses. Los meses a aceptar y me hace el gráfico de líneas. Ahí va a salir. Me hace el gráfico de líneas de esa serie, en ese caso de ese vendedor, y lo puedo copiar igualmente hacia abajo para todos los vendedores. ¿Sí? Lo copio para todos los vendedores, suelto y me da mis gráficos de cada uno. Son unos gráficos pequeños porque están en una única celda. Si yo lo quisiera ver más grande, tendría que cambiarle el alto a la celda. Miren, si yo amplío el alto de la fila, se vería mucho más, miren, se verían más grandes, más amplios, entonces la información se vería mejor, ¿no? Pero ellos están en una sola celda. Esa es la gran diferencia con los demás. O sea, quedan allí mismo y eso se llama mini gráficos. ¿Comprendido? Profe, Dígame.
Y a cada una de las, o sea, a cada uno de, a cada una de las celdas se puede poner un color. No, espérate un segundo. Fíjate que cuando ya yo los copio, ellos se seleccionan es juntos. Míralo. Si selecciono uno, se seleccionan todos. ¿Sí? Eso sí es lo que hace, miren. Entonces no puedo. Tengo que, si le cambio, se le cambia para todos. ¿Sí? Eso es lo que sí hace. Se le cambia para todos, porque fíjate que yo selecciono uno y automáticamente se seleccionan todos. Eso es lo que, así funciona. ¿Sí? Entonces, ese era el último tema que quería tratar con respecto a los gráficos, porque esto pertenece a los gráficos, siendo que se llama mini gráficos. ¿Entendido hasta allí? ¿Entendido hasta allí? ¿Sí? Contesten, por favor. Sí, profe. Bien. Bien, me alegra. Yo le voy a colocar un trabajo de unas funciones que seguramente no vamos a alcanzar a mirar. Oye, para calificárselo como la segunda nota de este periodo, ¿sí? De este periodo que tenemos. Listo. Antes de concluir, les quiero compartir ya para finalizar, vamos a revisar estas funciones que son de texto. Por ejemplo, hay una función que se llama extrae. Bueno, tiene que cumplir con una condición, y es que los valores deben tener el mismo número de caracteres, porque si no, no la podríamos aplicar para todo, ¿verdad? Sino para uno solo. Entonces, en este ejemplo, ya ahí están mirando la información, ¿cierto? Si yo tengo unos vehículos, tengo unos carros, entonces tengo las placas. Las placas de los carros sí son del mismo tamaño, ¿cierto? No pasa como con las cédulas, porque es que las cédulas no tienen el mismo tamaño. Hay unas cédulas más grandes y otras. Cuando digo más grande es que tienen más números, ¿sí? Bueno, si yo quiero saber, usted sabe que en los carros se usa lo que se llama el pico y placa. El pico y placa, que de ahí fue donde provino ahora lo que ahora llamamos el pico y cédula. Los carros desde mucho antes siempre tenían eso, que de acuerdo al último dígito, habían días que no podían circular, ¿sí? Bueno, si yo necesito estar pendiente de eso, de mis vehículos, yo puedo, en este caso nada más tengo estos 4, pero podría tener muchísimos. Entonces, para no estar complicándome con eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer el último número, o sea, para que me muestre a mí cuál es el número del pico y, en este caso, del pico y placa. Bueno, eso es para aplicar una función que se llama extrae. Igual, extrae. Extrae, abro paréntesis, vamos a decir aquí f de x, para que me muestre el cuadro de diálogo. Entonces, dice texto. Vamos a aplicar el texto. Hay que señalar el texto. ¿Cuál es el texto? La placa. La placa. ¿Cierto? Y yo debo entonces, contar los caracteres. ¿Cierto? Eso allí tiene, la placa esta tiene 7 caracteres. ¿Por qué tiene 7? Porque yo tengo que contar el espacio. Ahí van 3, el espacio y los números, que son 5, 10, entonces son 3. Entonces, donde dice posición inicial, 7. Y en último me dice número de caracteres. Como yo lo que quiero es extraer el último número de la placa, digo que 1. Coloco allí 1. Entonces, posición inicial, 7. O sea, para que empiece, va a empezar del último hacia adelante. Pero le digo que quiero voy a traer un solo carácter, que es el 1. 1. Entonces, fíjense cómo me saca el último carácter, porque aunque yo escribí aquí UI 510, eso no es un número, eso es un
texto. Eso es un texto. Bueno, copio hacia abajo y me saca ese último carácter. Este termina en 3, me dice que termina en 3. Este termina en 6, me dice que termina en 6. ¿Está claro? ¿Le quedó claro esa función? Profe, ¿lo puedes repetir de nuevo, por favor? ¿Cómo no? Profe, hágame para hoy, repita. ¿Cómo que? Ya lo repito, no se preocupe. Esa función se llama extrae. Aquí le coloqué el nombre. Extrae, de extraer, de sacar. ¿Sí? Entonces, le explicaba el ejemplo que yo tengo unos vehículos y yo quiero extraer el último dígito para estar pendiente de ¿qué? Del pico y placa. ¿Sí? Del pico y placa. Entonces, aplicamos la función. Igual, extrae. Ella se llama así. Extrae. Abrimos el paréntesis. Y yo siempre le doy, para que ustedes vean el cuadro, FX acá. Entonces, ¿qué pide ella? Ella pide el texto. El texto es ese texto del cual yo quiero extraer algo. En ese caso, es la placa completa, la placa, el número de la placa. En este caso, la celda es la A5. Pero yo debo tener en cuenta cuántos caracteres o espacios tiene mi texto. En este caso, cogí el ejemplo con las placas de los carros, porque las placas de los carros tienen la misma cantidad de caracteres, la misma cantidad. Tienen 7, porque el espacio lo tengo que contar. Aquí, uno allá dice que son 6, pero yo aquí tengo que contar el espacio, o a menos que ponga el texto pegado. Sí, que no le dé el espacio, sino que lo escriba pegado. Como yo le di espacio, son 7. Posición inicial 7, porque voy a contarlos de atrás hacia adelante. Pero ¿qué carácter quiero yo traer? Dice el número de caracteres que quiero traer. Le digo que 1. Porque si yo le digo 3, no, tengo que decirle 1 para que me salga mi último número. ¿Sí? Aceptar. Si yo quisiera traerlos más, tendría que la posición inicial rodarla. Si quiero traer los últimos números, tengo que decir 4 y decir que 3. Yo necesito es el último. Entonces digo que 1. Y me sale, fíjate que me sale el 0, pero eso para él es un texto. Por eso lo tiene alineado a la izquierda enseguida. ¿Sí? Si yo lo quiero alinear a la derecha, tengo que dar clic acá. ¿Sí? Y puedo copiarlo. Y me trae, podrían ser muchos, supongamos que sea una empresa de carro. Hago esto y después los ordeno por este número y tendría juntos, no, que hoy toca el 0, entonces estos carros no pueden salir hoy. No, que toca el 1, tiene un uso muy práctico allí, ¿les parece? ¿Les parece? Sí, señor. Se llama extraer. Vamos a explicarle esta función que tengo aquí al lado, que se llama carácter. Resulta que en sistemas, todos los caracteres están representados por un número, desde el 1 hasta el 255. Los caracteres están representados por un número. Entonces, fíjate que yo tengo un número aquí, y entonces si yo quisiera saber qué carácter representa ese número, hay una función que se llama carácter. Vamos a decirle igual carácter. Mira. Doble clic, abro entonces ella me va a pedir el número para saber qué carácter representa ese número. Yo voy a señalar aquí donde tengo el número, en C5, y vamos a dar a aceptar. Me dice que representa la letra Y. Por eso es que algunas veces cuando uno necesita escribir un número o un carácter, uno puede hacer y colocar los números. ¿Sí recuerdan? Por ejemplo, voy a decir
64. ¿El número 64 qué representa? Ustedes, yo estoy casi seguro que alguna vez en un equipo necesitaban poner el correo y no encontraban el arroba. Recuerdan que el arroba es un carácter que a veces se embolata, se enreda en un teclado. Entonces hacían al 64 y salía. ¿Sí recuerdan? Porque el 64 es el carácter arroba. ¿Está claro? Entonces, el número que yo escriba, él va a traer ese carácter que está representado por ese número. ¿Sí? Miren, eso fue una codificación que se hizo. ¿Sí? Y entonces, esa es una función bien sencilla, pero que sirve para hacer eso. ¿Sí? Acá código hace todo lo contrario. La función código, ¿qué hace? Toma la letra, el carácter, y nos dice qué número la representa. Es lo contrario de carácter. Vamos a aplicarla. Okay. Igual. Código. Profe, ¿me repite qué es lo que hace la función código? Código apenas la voy a aplicar. Ah, bueno, te estoy diciendo que hace lo contrario de carácter. Acá le vamos a dar el carácter y él nos va a devolver el código. ¿Sí? ¿Sí? Ponga atención. Ella me pide el texto, o sea, el carácter. Aquí, por ejemplo, tengo la letra G y yo le digo aceptar. ¿Qué me está diciendo? Que la G es el 71. ¿Sí? Como el código que tiene la G es el 71. Para comprobarlo, vamos a hacerlo acá, donde dice carácter. Yo voy a escribir aquí 71 y me sale la G. ¿Está claro? Hace completamente lo contrario. Acá con el número pone el carácter y acá con el carácter pone el número. ¿Quedó claro? Estas son unas funciones de texto muy sencillas que, bueno, ya para finalizar, les quería comentar. Hay una función que se llama largo. Largo. ¿Qué hace? Largo nos dice el número de caracteres que tiene un texto. O sea, si nosotros por alguna razón queremos que una palabra, saber cuántos caracteres tiene sin contarlos, podemos aplicar esa función. Igual largo. Estas son unas funciones de texto. Largo, aceptar. Y pide el texto, esa palabra que nosotros queremos saber cuántos caracteres tiene, qué tan larga es. Y la seleccionamos la palabra. Y decimos aceptar. ¿Qué nos dice? Alcancías. Yo le escribí ahí alcancías, me dice que tiene 9. ¿Quién me dice una palabra? Díganme una palabra ahí, ojalá larga. Alguien que me diga una palabra, por favor. Indefectiblemente. Bien. Indefectiblemente. Yo creo que esta C no va. Bueno, la primera. Lo cierto es que, mire, así como la escribí, dice que tiene 18. Que tiene 18. Sí, así. Tiene 18. Las cuenta las letras. Esternomastoideo, que creo que es una de las palabras más largas que hay. Esternocleidomastoideo. Así, esternomastoideo tiene 15. ¿Sí? Esternocleidomastoideo, 21. Entonces, eso es lo que hace esa función. Son funciones realmente muy sencillas, pero que
Por ejemplo, la función extrae, yo le veo un uso bastante útil, pero sobre todo cuando los textos sean del mismo tamaño. En este caso, el ejemplo que les coloqué de las placas de los vehículos. ¿Entendido hasta ahí? ¿Está claro? ¿Ha estado claro eso? ¿O cierto que son muy sencillas? Sí. Bueno. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Con respecto, aprovechemos estos últimos minutos que me hacen falta, si tienen alguna duda con respecto a la actividad de mañana. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Usted va a poner un taller hoy sobre lo que vimos hoy? No, hoy no le voy a poner talleres sobre lo que vimos hoy. ¿Sí? Porque yo creo que esos temas, bueno, mañana en la evaluación es seguro que va a salir preguntas sobre los gráficos. Entonces no tendría razón de colocar una actividad. Voy a colocar una actividad, pero sobre otro tema. Otro tema que tenga que ver más que todo como con que investiguen algo y hagan algo nuevo. ¿Sí? Sí, eso también la voy a colocar ahora. Ahora, después que se termine la clase, en media hora debe estar la actividad ahí. ¿Oyeron? Y para que la hagan vamos a dar hasta mañana, pero no hasta la hora de la clase, sino hasta antes. No entiendo por qué, claro, ya eso sí, hay unas personas que no subieron la última actividad. No la subieron, se dio suficiente tiempo y no la hicieron. Bueno, ya ahí sí yo no puedo hacer nada. Yo me limito a calificar. ¿Sí? Pero bueno, porque ¿para qué se hicieron las actividades? Para que se ayudaran, porque de pronto si se hacía una nota simple, tomando 3 evaluaciones, ustedes saben que qué tal que le vaya a llamarle las evaluaciones, se les complica un poco, ¿no? En cambio así, si yo hago mis actividades, ya estoy asegurando un porcentaje de la nota. Pero bueno, ya ustedes son los que cada quien decide, ¿verdad? Cada quien maneja su Profe, disculpe. Dígame, ¿quién me habla? Pájaro Lozano Michelle. Dime, Pájaro. Yo le estuve comentando a usted sobre la nota de la primera semana y usted no me la ha corregido. Pero ¿por qué me reclamaste? ¿Qué me reclamabas? Dime, que en la primera semana me sale 1.1. Esa fue tu nota del examen, de esa prueba. No, esa no fue la del examen. Porque yo el examen no lo saqué a 1.1. Por eso yo revísalas, te voy a revisar, pero yo cualifico, yo creo que yo le he mostrado con un cuadro completamente donde por cada pregunta voy a tomar nota aquí y voy y reviso, porque bueno, uno se puede equivocar. Yo reviso. María Pájaro Lozano. La prueba 1. ¿Sí? Lozano, Pájaro, me dice que la prueba 1. Ajá. La evaluación 1. Sí, señor. Evaluación 1, listo, yo reviso. Estamos a tiempo todavía. ¿Sí? Bueno, si no hay más comentarios o reclamos, voy a pasar la lista. La lista la voy a pasar fuera de la grabación. Ya voy a suspender la grabación acá. Deseándole que tengan un Profesor, disculpe. Dígame, ¿quién me llama? ¿Quién me dice? Dora. Dora Camacho. Sí. Sí, yo también le había dicho sobre la segunda evaluación que me hicieron revisar la última base de datos, que usted me dijo que no había hecho validación de datos y sí la hice. Eso yo te lo corregí, pudiste ver el cambio en la nota. Eso yo te lo revisé. Sí, de ese sí me acuerdo claramente. Bien, bueno, suspendamos la grabación acá, deseándoles buena tarde, que la pasen bien y bueno, y los esperamos mañana.